Mi nombre completo es Basilio Vivos Reaidi. Estamos en Valencia, Estado Carabobo. Ahorita estamos en la casa de mis abuelos paternos. Aquí en este momento nos encontramos en la biblioteca, en el estudio de mi abuelo, donde mi abuelo solía leer, sacar cuentas de su trabajo, atender llamadas, pero más que todo distraerse en cuanto a las lecturas. Bueno, todos esos libros creo que los leyó él. Entonces ese era un despeje que él tenía y este era su sitio de su lectura y sus cuestiones de aprendizaje personal. Mi abuelo se llamaba Basilio Vivos Babuli. Fue bastante fuerte, la verdad. Él vivió la Segunda Guerra Mundial, tan solo era un niño de 13, 14 años, donde le tocó vivir muchas precariedades y muchas formas de supervivencia ante las situaciones hostiles que generaban los países que estaban en conflicto. En ese caso Grecia había entrado en la Segunda Guerra Mundial y tenía conflictos con diferentes países en donde se vivieron bombardeos, movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para un niño de 14, 13 años que estaba en plenos estudios, digámoslo así, y donde el país entró en una crisis de emergencia, en donde ya no había forma de comprar los sustentos familiares, las comidas, lo que sea, era bastante fuerte. Y más en la época de invierno y el clima son momentos bastante duros que, bueno, que para un niño tuvo que haber sido bastante difícil poder vivir su vida. Claro, la conozco completa. Incluso mi conocimiento es más, porque eso era típico entre él y yo. Puedo decir que yo sé más de la historia de él, de su niñez y juventud, que sus propios hijos. Porque él le gustaba, vamos a decirlo así, como eran momentos tan difíciles, él siempre se los reservaba, digámoslo así. O sea, eran unas cuestiones internas de él. Pero claro, llega su nieto y le dice, mira abuelo, ven acá, papu, échame todos los cuentos. Entonces, claro, él empieza y tú lo empiezas a jurungar, entonces empieza a soltar todo. Y bueno, ese era para mí un hobby, venir en las tardes para acá y que me echara toda la historia de él, desde principio a fin. O sea, prácticamente desde que nació hasta que murió. Bueno, mi abuelo en principio, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en lo que eran los años 1940, 45, fue una persona que en ese momento estaba estudiando. Y además de estudiar, yo creo que era más buscar la forma de subsistencia y de ayudar a la familia en ese momento a que su propio estudio. En ese momento, cuando después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, pasa una transición en su familia muy fuerte. ¿Por qué? Porque su abuelo y su padre tenían grandes tierras y tenían bastantes animales, ovejos, gallinas, etcétera, etcétera. De ahí se vivía. Y era un terreno bastante grande y la verdad, para ese momento, la familia de ellos estaba bien cómoda. Cuando cae la época de guerra, el gobierno, al no tener suministros ni sustentos para mandar a los soldados, empiezan a expropiar todas las grandes tierras y todos los grandes animales, la cantidad de ganados y animales que tenían. Sin remuneración, obviamente, porque están en una época de crisis. Evidentemente, mi abuelo me dijo, no, sí, ellos dejaron una constancia de que eso se reconocería, pero evidentemente todo país que sufre transiciones políticas y tiene ese tipo de problemas es muy difícil eso. En ese momento le habían quitado todo a la familia de mi abuelo. Entra en guerra y no solo que entra en guerra, sino que más bien vivió la guerra en su ciudad. Empezaron bombardeos, donde mi abuelo me dice que durante un año, con solo 12 años de edad, tenía que esconderse de 7 de la mañana a 5 de la tarde debajo de los túneles de los molinos. ¿Sabes que el sistema de los molinos tiene los canales de agua subterráneos? Cuando empezaba el bombardeo, en la mañana, ellos tenían que esconderse, toda la familia y todo el pueblo, debajo de esos molinos, mientras caían las bombas. Luego, cuando eran 5 o 6 de la tarde, ellos eran que podían salir de ahí. Imagínate, sin comida, sin agua para beber. O sea, tenían que simplemente esconderse porque si no, iba a explotar la casa de ellos. O sea, incluso ellos salían, habían veces, él me lo decía, habían veces que, mira, de repente eran bombardeos, digámoslo así, a kilómetros y se escuchaban, pero estaba en zona de riesgo. Una vez me cuenta que él
entró en una crisis, digámoslo así, imagínate un niño escondiéndolo todos los días, tantas horas del día debajo de un molino, o sea, de los canales. Me dice que entró en una desesperación que le dio por salir y querer ir a la iglesia, porque todo pueblo tiene su iglesia. Él agarra y sale de los molinos. Claro, me dijo que tenía ya tiempo sin que se escucharan los retumbes de la bomba, pues digámoslo así. Sale corriendo y me dice que en lo que sube y se dirige a la iglesia, me dice que la tenía como a 150 metros, más o menos 200 metros aproximadamente. En lo que va a la iglesia corriendo porque quería orar, no caminó, no corrió, no sé, 10 segundos cuando cae una bomba en la iglesia y la explota. Mi abuelo queda en shock, digámoslo así, y se devuelve corriendo al molino. Entonces, imagínate, la casa de él estaba, él me dijo, a 50, 60 metros de la iglesia. O sea, era una cuestión de más allá de sobrevivir, inhumana, ¿me entiendes? Porque imagínate, en un momento donde él simplemente quería orar y meditar y se encuentra con eso, ¿sabes? Bastante fuerte para una persona de esa edad, ¿no? Pasa el tiempo, la familia, mi abuelo eran 8 hermanos, él era el menor y fue el último que se murió. Pero su vida fue trágica en ese aspecto. ¿Por qué? Porque durante todos esos años donde te digo que hubo bombardeos, guerra, etc., pasaron muchas cosas aledañas también. Como que uno de los hermanos, su mejor amigo, y fue a la guerra y no se sabía si volvía o se quedaba. En ese momento no había comunicación y tú no sabías que la persona había vivido hasta que llegara de la guerra, ¿no? Entonces sale el hermano de mi abuelo a saludar a su mejor amigo, que le grita desde afuera, llegué, llegué. Entonces cuando sale, claro, él venía de servicio, venía con su fusil guindado. Cuando va a abrazar al hermano de mi abuelo, que es su mejor amigo, cuando extiende las manos para abrazarlo, el fusil se resbala, cae con la culata y se sale un disparo y mata en seco al hermano de mi abuelo. ¿Me entiendes? Esa situación pasó. Y aledaño a eso, uno de los otros hermanos de mi abuelo se fue a Rumanía. Fue a Rumanía a buscar llevarse a la familia para allá. Claro, te digo 8 hermanos, pero mira, muchos murieron de pequeños. Sabes que en ese momento las enfermedades eran fuertes. Mi abuelo incluso me dijo que él tenía unas hermanas morochas que se enfermaron y una de ellas muere. Los papás cuando van a enterrarla con la familia, de regreso a la casa encuentran a la otra muerta. O sea, imagínate la vida, el sentido de encontrar las cosas en ese momento tan precario como era, ¿no? Entonces ya era tragedia tras tragedia, sufrimiento tras sufrimiento, y uno de los hermanos, que era mayor que él, evidentemente, porque él era el menor, decide ir a Rumanía porque quería buscar trabajo, buscar sacar a la familia de ahí porque estaba en zona de guerra. Se va para Rumanía y en lo que regresa, él duró varios años, duró casi hasta finales de guerra, ¿no? En lo que se regresa, el tren se descarrila y se mata el hermano de mi abuelo. El único hermano que quedaba en ese momento, que mi abuelo lo veía como un padre también, porque su papá también estaba ahí, pero ya, claro, en condiciones mayores, ¿no? Entonces, son cosas que mi abuelo vivió bastante fuerte, en donde se quedó solo, prácticamente. Mi abuelo le tocó ir a la guerra, porque acuérdate que estoy tratando de resumir 5 años de vida. Mi abuelo en uno de los últimos años de la guerra, a él lo mandan a la guerra. Él me dice, mira, yo era un carajito con un fusil que pesaba más que yo, imagínate. La vivió, la experimentó y gracias a Dios llegó con vida. Porque más que todo le tocaron movimientos transfronterizos, problemas con Turquía, o sea, sí hubo enfrentamientos, más no llegó a estar en fuego, pero directo, sí lo tuvo, pero gracias a Dios salió ileso, pues digámoslo así. No fue mucho tiempo, él me dice, gracias a Dios no pasaron muchos meses desde que yo me regresé otra vez, me llamaron otra vez para regresar, porque como él era pequeño, era de reserva, digámoslo así, entonces bueno, obviamente no era lo mismo a los soldados mayores de edad. Mi abuelo se regresa y decide salir de Grecia. Decide ir a estudiar en otro lado porque no podía estudiar en ese momento.
él se va a Bulgaria, porque tenía una tía lejana en Bulgaria. Él se va a un instituto donde, digámoslo así, era una escuela, pero con habitaciones, o sea, era para personas que no eran del sitio, así sea fuera del país o internamente de otros estados, y dormían y vivían en el colegio. Era como un internado, digámoslo así. No pasan los meses desde que está el internado, entra a esa zona en guerra y mi abuelo me cuenta que eran dos torres. O sea, una torre era un periodo y otro era otro periodo. Y en el medio los dividía un patio. Así era el instituto, me dice. Él estaba en una torre. Él era el único amigo que él hizo, me dice, era el hijo de la profesora que me daba clases a mí. Y también veía clases en el instituto. Me dice que llevaba pocos meses en el instituto y sí se escuchaban los rumores de que se iba a entrar en guerra la zona, no sé qué. Y mi abuelo me dice que viendo clases escucha como un estruendo, no sé, sí, exacto. Y escucha una explosión grandísima. Resulta que cayó una bomba en la torre de al frente del instituto, o sea, en el mismo instituto, en la torre donde no le tocaba ver clase en ese momento. Y explotó todo el edificio, lo vino abajo. Me dice, eso fue uno de los momentos más fuertes que yo viví como niño, digámoslo así, porque ok, que pasaba hambre, que no podía estudiar, que, ¿sabes? Sí, me pegaba, pero de repente me dio una nostalgia cuando veo correr a la mamá de mi mejor amigo, mi profesora, corriendo hacia mí, porque de paso él me dijo que ella no era de la zona tampoco, entonces ella se la pasaba con mi abuelo, su hijo era como que otro hijo, pues digámoslo así, y ya. Sale corriendo donde está mi abuelo y lo abraza llorando y le dice, mi hijo le cayó el edificio encima y se murió. O sea, se murió, le decía, se murió Basilio. Él me dice que era golpe de 6:30, 7 de la noche. Él me dice que pasó tirado en el piso con la profesora, o sea, la mamá de su mejor amigo, abrazados y llorando, desde las 7 de la noche. Me dice, mira, llorando nos quedamos dormidos, de repente nos estábamos los dos, yo sentía que era mi mamá y ella sentía que yo era su hijo. Y me desperté y dije, wow, o sea, qué locura lo que estoy viviendo, ¿me entiendes? Y en eso, él me dice que buscó ir a Grecia otra vez. Y uno de los cocineros del instituto lo conocía y ve que sabía la historia de mi abuelo, sabía que estaba solo, y le da en ese momento, no sé, no sé la moneda exactamente en ese momento, pero le da un billete, como que para resolver la comida o algo, o sea, porque la gente empezó a huir del instituto. Mi abuelo me dice, ¿para dónde voy a ir? La tía sí estuvo en esa zona, pero al parecer se fue después, o sea, él estaba solo. Se va a la estación de tren que me dice que medio me acordaba dónde era y yo no hablaba el idioma, porque el griego es diferente. Por eso estaba en el instituto. Entonces llegó a la estación de tren y uno de los que da el pase, los tickets y demás, no lo dejaba ir a Grecia porque era menor de edad. Mi abuelo le ruega, le suplica, me dice, yo estoy solo, yo necesito ir a Grecia, yo no conozco esto, me explotaron el colegio. El tipo le dice, un momento, ¿qué colegio? O sea, ¿qué instituto? Mi abuelo le dice el nombre y le dice, te voy a dejar ir con una condición. ¿Tú sabes cuál es tal edificio que está en la esquina? O sea, el tipo tenía familia que vivía en la zona aledaña al colegio, pero como no había teléfono en ese momento ni nada, él no sabía si su familia estaba viva o no estaba viva, porque sí se había escuchado de explosión en ese momento. Mi abuelo medio le explica, identificó el edificio donde vivía la familia de él y para suerte ese edificio salió ileso. O sea, y el tipo le dice, gracias por la información, por haberme dado paz en este momento, yo te voy a dejar pasar. Y lo dejó montarse en el tren. En el tren me dice que él iba, él solo, con otra gente, pero que se consiguió a dos griegos de 20, 21 años, chamitos. En lo que van de regreso a Grecia, una estación antes de entrar al pueblo, entrar no recuerdo exactamente la zona, pero mi abuelo me la dijo. Sinceramente, puedo hablar con mi abuela y me la va a decir. X era una zona antes de entrar a Grecia. Los bajan
en esa estación antes de pasar para allá, y le dicen, mire, lo lamentamos, estamos en guerra, hubo una bomba, o sea, destruyeron el paso y el tren ya no puede avanzar más. Bájense del tren, no hay solución. Se tuvieron que bajar todos y mi abuelo dice, ¿qué hago ahora? Se pusieron ellos tres, había una montaña, lo que tenían para cruzar a Grecia, lo que había era una montaña me dice grande, y en ese momento había invierno. Duraron 3 a 4 días, dijeron, bueno, tenemos que pasarlo. Casualmente los griegos vivían cerca de mi abuelo y los iban al mismo sitio, por lo menos. Y me dice, hijo, mira, yo me acuerdo que en ese momento, cuando mi abuelo me dijo la zona, yo ubiqué más o menos esa montaña. O sea, la zona. Y más o menos para pasar de ahí al sitio donde ellos querían ir, eran alrededor como de 280 kilómetros en subida y bajada. En una montaña. O sea, imagínate, era bastante. Era puro terrenos en subida y bajada. Una montaña con nieve. Me dice, imagínate nosotros para cruzar eso 2, 3, 4 días, con hambre, con frío. Me dijo que uno de ellos traía una navaja y para sobrevivir, no me acuerdo del animal que mataron, no sé si era un ovejo, no me acuerdo, un chivo, no sé. Era un animal un venado, no me acuerdo exactamente. Bueno, entre los tres se las ingeniaron y lograron atrapar a un animal y se lo tuvieron que comer crudo. Me dice que con eso fue que aguantaron para poder seguir avanzando, porque el hambre los estaba matando, más el frío. En lo que llegan al pueblo, imagínate la tragedia, ¿no? Obviamente, esos pobres niños deshidratados, con hambre, ampollas en los pies, ampollas en todos lados, porque no era fácil atravesar una montaña de ese calibre, y con esas condiciones mucho menos. Y llega a Grecia otra vez. Bien, mi abuelo llega otra vez a Grecia porque se le cayeron sus sueños de buscar un país en donde pudiera salir adelante y poder trasladar a su familia a otro sitio donde esté fuera de ese ambiente hostil. Sin embargo, al ejecutar ese sueño, se le derrumba por las diferentes situaciones ya comentadas anteriormente. Llega a Grecia y dice, ahora sí tengo que ver qué hago. Ya, claro, ya la guerra había estado cesando. Sin embargo, se recuerdan que les comenté sobre su hermano que se había ido a Rumanía. Pero en ese momento, claro, el hermano muere en el tren, como les comenté, pero si hablamos del tiempo, hasta este momento él no sabía nada de su hermano. O sea, él se entera que el hermano muere ya es unos años después cuando se viene a Venezuela. Pero él cuando se regresa a Grecia quiere saber algo del hermano que había ido a Rumanía, ya era mayor, o sea, era mucho más grande que él y el hermano sí ya iba con un plan de trabajar, de pagar cuestiones, ¿sabes? De salir adelante. Pero a todas estas, cuando mi abuelo regresa de Bulgaria a Grecia, no sabía nada del hermano porque en ese momento, ¿sabes? Los teléfonos ni nada de eso existía, las cartas en tal caso, pero en situación de guerra no hay nada. Entonces, él llega a Grecia, está prácticamente solo, su papá estaba en una condición de salud muy crítica, porque los padres se quedaron en Grecia resguardados, pero no era vida para mi abuelo, un niño, la vida que se vivía en Grecia. Prácticamente era como que a los papás no les importaba prácticamente que les cayera una bomba encima, pero con tal de que su hijo salga a un sitio seguro, iban a estar felices, ¿no? Para suerte mis bisabuelos, sí, serían mis bisabuelos, sí, los papás de mi abuelo, claro. Para suerte mis bisabuelos en ese momento estaban vivos cuando mi abuelo regresa de Grecia. Su papá estaba en una condición de salud muy crítica. Mi abuelo me dice que recuerda que estaba en la casa y, claro, te estoy resumiendo ya semanas, o sea, ¿no? Ya estando en la casa, ¿no? Él esperando ya, planeando qué iban a hacer cuando cesara la hostilidad, digámoslo así. Su padre lo llama al cuarto, porque estaba en condición crítica de salud. Lo llama al cuarto y le dice a mi abuelo, Basilio, se llama igual que yo, Basilio, tráete una botella de ouzo. Ouzo es como el anís, digámoslo así, es un licor
es blanquecido, es como un anís para el venezolano y un arak para los árabes, por ejemplo, esa es la bebida. Que bueno, a veces a brindarse, eso es una costumbre en Grecia tomar un traguito de uso. Lo llama a su padre y le dice, tráete la botella de uso y dos vasitos para hablar una cuestión. Ninguno era bebedor ni nada por el estilo, pero como te digo, era una costumbre que al hablar algo y se brindara, se usaba eso. Le dice, cierra la puerta, no entra ni su madre ni nadie. O sea, entró mi abuelo solo al cuarto con su papá. Y el papá le dice, mi abuelo me dice que él nunca le había comentado ni a sus amigos, ni a su mamá, ni a sus hijos, lo que su papá le dijo en ese momento. Y me dijo, mira, te lo voy a decir yo a ti. O sea, primera vez que sale de mi boca lo que mi papá me dijo en secreto en el cuarto. Que claro, no era algo del otro mundo, simplemente eran palabras de padre a hijo como consejo. O sea, él me dice, era como alentándome a seguir adelante, o sea, despidiéndose en realidad, ¿sabes? Despidiéndose. Pero a mi abuelo nunca le gustó, como su papá le dijo, cierra la puerta, que va a ser de padre a hijo. Mi abuelo, como ya van a escuchar lo que pasó después, por eso mi abuelo, por respeto, nunca quiso decir lo que se habló, pues. Pero mi abuelo sí me lo dijo, pues. Me dice que el padre le dijo que no, o sea, que le pedía disculpas por haber nacido su propio hijo en una situación donde ni ellos ni nadie podía controlar, porque, ok, tú puedes estar en un país muy, muy crítico, o sea, digamos ahorita Venezuela, que tiene una crisis también profunda. Es como un padre le diga a su hijo, mira, discúlpame por haberte procreado aquí, pero es que no, ¿sabes? No tengo de otra. Y en lo que mi abuelo le dice, no te preocupes, papá, o sea, no hay problema. El papá le pidió disculpas y le dio consejos de vida, de cuando vaya a casarse, cuando vaya a tener hijos, como un resumen de vida, pues, de consejos. Como que si él no estuviese más adelante en su vida. Mi abuelo sí le parecía raro. Mi abuelo me decía como que, wow, o sea, ¿por qué se estaba despidiendo de mí, no? O sea, ¿por qué me decía cosas como que si él no iba a estar más conmigo? Cuando el padre le dice, Basilio, sirve los tragos, sí, para brindar. Mi abuelo va, los sirve y le dice, hijo, espero que seas alguien en tu vida y logres estar feliz el resto de tu vida y te pido disculpas por si no te lo pude brindar en este momento. Chocaron las copas, en lo que brindaron, el papá se cerró los ojos, se acostó y ahí murió. Entonces, claro, mi abuelo me cuenta eso y para mi abuelo fue bastante nostálgico, pues, porque me dice, mi papá se me murió en los brazos, o sea, y de una forma muy, no sé cómo decirlo, o sea, dramática, o sea, no vale, o sea, más bien las palabras fueron muy lindas. Mi abuelo me dice, las palabras de mi papá hablándome así tan noble, tan directo, como tan Dios, pues como si fuese un Dios, digámoslo así, y despidiéndose a la misma vez como si él no iba a estar y que en lo que brindáramos, mi papá se me fue de los brazos. Me dejó marcado toda mi vida, me dijo. Un golpe más para mi abuelo, ¿no? En ese momento. Mi abuelo llega a un punto en que dice, mira, mi hermano que se fue a Rumanía, no sé nada de él. Para irme a Rumanía, en ese momento no quería dejar a su mamá sola tampoco, porque quedó su mamá. Y él decide, su hermano también había muerto por el disparo del fusil de su mejor amigo sin culpa. Y mi abuelo empieza ya, él me dice, ya yo empezaba a buscar formas de salir de Grecia a otro país. Para, en resumidas cuentas, se hablaba de un barco que iba a salir de Grecia, iba a zarpar de Grecia. Pero lo gracioso de esto es que mi abuelo no viene a Venezuela pensando en ir a Venezuela. O sea, él no dice, mira, voy a ir a Venezuela. Se hablaba en ese momento de un barco que iba a zarpar a América. Mi abuelo dice, América, ok, perfecto. ¿Qué país? Nadie sabía. O sea, el barco iba para América, en cualquiera de esos países, en algunos se iba a bajar. Y bueno, mi abuelo se monta en el barco. Me dice que obviamente no era como montarse en un barco ahorita, evidentemente.
la conglomeración de gente era importante, enfermedades, imagínense en ese momento qué sanidad había, y no solo eso, imagínate lanzarte en un barco de esa época con toda esa... ese océano que a los efectos de ahorita, con toda la tecnología que hay ahorita, un barco corre peligro, imagínate en ese momento barcos con sobrepeso, con, ¿sabes? O sea, hechos de madera, o sea, no había una tecnología tan avanzada como lo hay ahorita. Y me dice que él se montó en ese barco, claro, no era un viajecito de 2 semanas, o sea, era un viaje largo y el barco me dice que paraba en algunos puntos, ellos se volvían a bajar y se volvían a montar, hasta que llega a Venezuela. Llega a Venezuela porque él preguntaba en el barco, ¿a dónde va la gente? Unos decían, no, voy a México, otros decían, voy a otro país, pero él dice, él sacó en su mente, el país donde por más descarte estaba el éxito, según lo que se escuchaba, era Venezuela, en ese momento. Entonces, mi abuelo dice, bueno, si todo el mundo, la mayoría, está hablando de que Venezuela es una mina de oro, porque imagínate cómo hablaban en ese momento ni conociendo el país, no, que Venezuela es el futuro, ahí la gente hay que ir a trabajar para allá. Abuelo, bueno, Venezuela, vamos para Venezuela. Vino solo, sin nada, sin nadie. Lo único que se trajo fue el idioma, porque ni español sabía hablar en ese momento. Y bueno, para resumirte todo, mi abuelo llega sin nada. Bueno, imagínate una vida de alguien que llega a un país sin ni un bolsito con ropa, cero. Y lo primero que hizo fue, él empezó, te lo voy a decir, tan simple y sencillo y tan impactante, porque que tú digas que una persona llegando a un lugar sin nada, empezando así como te voy a decir ahorita, llega y gracias a Dios levanta un negocio, levanta una casa, levanta una familia, empezando de ahí, es bastante increíble, admirable, diría yo. Y él empezó sin saber ni siquiera el idioma, prácticamente los números, que era lo que le iban a ayudar a comer, vendiendo rosas plásticas en un semáforo ahora, en la calle. En ese momento no recuerdo exactamente, pero había una ola de migración, entonces era muy común los comerciantes que ya estaban establecidos en ese momento, que acogieran personas que vean que vienen de afuera y los ayudaban. ¿Ayudaban en qué sentido? Mira, toma, véndelo y me lo pagas. O sea, ¿sabes? Claro, porque si tú llegas sin nada, no tienes ni siquiera un amigo para estar con él, nada. Y bueno, con el tiempo empezó así, luego empezó a escalar. O sea, te estoy resumiendo años, ¿no? Hasta que la cuestión se pone más interesante porque ya te estoy hablando ya de la vida, cómo empezó su vida amorosa, porque al fin y al cabo él se casó, esta es mi abuela, mi papá, o sea, se casó con mi abuela y griega, y tú dices, ay, y griega, o sea, en ese momento, bueno, te cuento. Mi abuelo, sin conocer a nadie, estando caminando en la calle, trabajando, está pasando por una calle y escucha a un chichero hablando griego. En lo que mi abuelo escucha eso, se volvió loco, porque imagínate, toda la travesía que tuvo, todas las crisis que tuvo, llegó a un país sin conocer a nadie y sin nada, y de repente escuchar a alguien que hablara tu idioma fue para él ver vida después de mucho tiempo. Y bueno, no te puedo describir porque ni yo lo viví, pero nada más como me lo contaba mi abuelo, imagínate la emoción de esas dos personas, porque como lo era para mi abuelo, una emoción ver a un griego, que alguien que por lo menos te entendiera el idioma, porque ni siquiera el idioma hablaban, el español. Y para él, en su trabajo también encontrar a otra persona que hablara griego, bueno, eso yo creo que se abrazaron, lloraron, o sea, hicieron de todo. Y esa parte no sonó fea, ¿viste? Así que... no, nada. Ajá. Bueno, imagínate, o sea, esas dos personas se abrazaron, compartieron historia, o sea, yo creo que hasta dejaron de trabajar el resto de ese día nada más para contar cómo llegaron a Venezuela, qué pasó, incluso si tenía familia aquí, o sea, porque era una emoción, imagínate. Y en un terreno totalmente desconocido, increíble. Entonces, con el pasar de los tiempos, se hicieron mejores amigos. O sea, mejores amigos.
Y bueno, ya llegó un punto en el que mi abuelo ya quería casarse, y su amigo le dice, mira, yo tengo mi hermana en Grecia, que también queremos casar, o sea, queremos que se case. Y ¿quién mejor que tú? O sea, te conozco y eres... Claro, porque eso también, o sea, podía ser inmigrante, pero tú conociendo al otro, porque vamos a hablar claro, en toda inmigración hay gente buena y gente mala. O sea, la necesidad puede ser de una gente buena, gente mala y ¿sabes? O sea, eso... Pero mi abuelo, gracias a Dios, nunca... O sea, mi abuelo siempre fue una persona muy correcta y el que lo conoce hace años sabe cómo era él. Y bueno, para su suerte también el amigo que había encontrado, porque imagínate que si hubiese hecho un amigo, pero el único griego que vio, pero el carajo resulta que era un ladrón, o sabes, qué sé yo, aunque en ese momento no se veía tanto. Pero para su suerte también esa persona era muy correcta, o sea, mantenía una cultura fuerte igual que mi abuelo. Y bueno, mi abuelo dice, como él mismo dijo, lo conozco y es un buen hombre para mi hermana. Mi abuelo dice, yo lo conozco, no conozco a su hermana, pero asimilo que su hermana por la crianza es igual. Y empezó a escribirle, bueno, le mostró una foto de mi abuela, o sea, el hermano de mi abuela le mostró una foto, le dijo, mira, es ella. Mi abuelo me dice que se enamoró, o sea, le encantó y broma y no sé qué, y empezaron ahí a hablar y bueno, mi abuelo empieza, primero el hermano, o sea, comunica de que conoce a un fulano Basilio vivo, no sé qué, y va a empezar a, como que a conocerla, a distancia todo, ¿no? En poco, el cuento corto es que mi abuelo le empieza a mandar cartas durante un año, no sé, bastante tiempo, cartas, se las responde, es gracioso, después se las respondía a mi abuela, se las respondía. Para efectos de mi abuelo estaba hablando con la señora Libertad, que en ese momento, el Efteri, que es mi abuela, y conociéndose, y mi abuelo sí, o sea, buscando conocerse por carta. Aunque hasta que ya llega al punto de, bueno, ya claro, como te digo, yo te estoy contando cosas fuertes, pero te estoy resumiendo muchos años. Ya en ese momento, evidentemente, mi abuelo estaba mucho mejor de cuando recién había llegado y bueno, decide viajar a Grecia, conocer a mi abuela físicamente, conocer a la familia. Te estoy resumiendo. Y nada, la conoce, todo perfecto, mi abuela increíble también, se conocen y bueno, deciden casarse pues. Y ahí mi abuelo se casa con mi abuela. Claro, ya la había escrito por carta antes, conociendo a la familia de mi abuela ya. Y bueno, pasa un tiempo, no sé, el protocolo, ¿sabes? O sea, vivencias entre mi abuelo y su familia y ya, se aprobó y bueno, perfecto. Y mi abuela quería y mi abuelo querían, perfecto. Se casan y bueno, nada, mi abuelo ya obviamente ya estaba empezando a buscar ya tener negocio, o sea... ¿Me entiendes? Para poder ya estar sólido, pues, como tal. Ya, gracias a Dios, mientras más pasaba el tiempo, más escalaba, porque persona que se suda todo, bien mérito tiene, ¿me entiendes? Entonces, se viene para acá y es una parte graciosa porque mi abuelo, hablando con mi abuela, no sé, sale un tema y mi abuelo le dice, ah, sí, porque cuando tú me escribiste la carta, no sé qué. Y mi abuela, cuando yo te escribía carta. Me abuelo, claro, yo antes de ir a Grecia te escribía por carta, no nos conocimos por carta, pues. Yo nunca te escribí una carta. A mí me dijeron que iba a venir alguien de Venezuela, un griego, que quería casarse conmigo, o sea, que quería conocerme. Pero yo nunca te escribí ninguna carta. Yo la primera que hablé contigo fue en Grecia. No puede ser. ¿Y es esto? ¿Qué es esto? Bueno, resulta que era el papá, o sea, el suegro, o sea, el papá de mi abuela, que le respondía él mismo las cartas y leía como para conocerlo primero él, para ver si de verdad valía la pena para su hija. Imagínate, o sea, imagínate la cuestión, ¿no? Mi abuelo cuando le dice eso, bueno, yo creo que, bueno, o sea, mi abuela, bueno, yo no sé cómo habrá actuado en ese momento al enterarse que era el papá que le respondía las cartas a mi abuelo. Y bueno, y mi abuelo caído de la pena porque imagínate, o sea, estaba chanceando con el suegro, pues, y tal cual, tal cual. Entonces, bueno, nada, se vienen y evidentemente los dos salieron adelante juntos, la verdad procrearon, o sea, tuvieron 3 hijos,
Mi tía Georgina está en Grecia ahorita, mi tía Isa y mi papá Nicolás. Y bueno, como todo, evidentemente poco a poco, no todo es fácil, pero fíjate, gracias a Dios, de venir así, logró llegar a tener una familia que él quería, logró establecerse económicamente, logró poder hacer lo que él quería, o sea, lo que le faltó a él nunca le faltó a sus hijos, ¿me entiendes? Entonces es como todo, ¿me entiendes? El esfuerzo bien sudado, al fin y al cabo, te dará un paño que te quite el sudor de la frente. Siempre busco nutrirme cada vez más y, ¿sabes? Siento esa responsabilidad. Bueno, yo de pequeño he participado, bueno, como te han dicho, en las actividades folclóricas, aprendí el idioma en el mismo colegio del club. Busco siempre abrir esas actividades que fomenten la cultura, porque a mí soy fanático, o sea, me encantan mis raíces, pues, o sea, de verdad las siento en la sangre y es como tú dices, o sea, si siento, no es que, ay, no me importa, sí, bueno, mi abuelo, ¿sabes? No, o sea, de verdad siento esa responsabilidad y desde pequeño siempre me ha gustado, no fue algo que mi papá, no, que tú, que tienes que ir, que no sé qué, no, a mí me encantaba. Entonces, compartiendo, incluso, bueno, eso es lo bonito también, cuando se abre un ambiente, bueno, mi abuelo fue uno de los primeros fundadores, bueno, fue el primer fundador, pero con un grupo, o sea, fueron un grupo de 7, 8 amigos, y mi abuelo fue uno de ellos, los primeros que abrieron un club griego aquí en Valencia, los primeros, porque claro, ellos se reunían en las casas, pero ya llegaba un momento que los niños, imagínate todas esas 8 familias, entonces dijeron, no, vamos a buscar un sitio para reunirnos en la familia, y ahí fue que empezó el club griego. Imagínate, con 8 familias, en una casa que buscaron alquilar en La Candelaria, si mal no recuerdo, y ahí fue hasta que el club siguió, las generaciones crecieron, y fíjate, ¿ves? Siguieron lo que los padres querían. Porque en ese momento, claro, pasaron años, ya tú ibas conociendo otro griego, otro que vino, ¿sabes? Entonces ya mi abuelo ya tenía un círculo de amistad de su gente que tenían ya sus hijos. Entonces, como para no molestar, pero seguir formando y fomentando el ambiente, ya buscaron un sitio para que vayan todos. Entonces, es lo mismo que tratamos de buscar nosotros. Ahorita, la verdad, con la pandemia y toda esta situación, se complica un poco tener esos espacios, pero siempre entre mis amigos que son hijos de paisanos, amigos de mi papá, siempre buscamos reunirnos en las casas, salir juntos, ¿sabes? Viajar juntos, o sea, todo, pero como si fuésemos primos. O sea, esa es una costumbre de eso, pues, o sea, es como que, ¿quién es? No, mi primo, y no tiene nada que ver de sangre, ¿no? Pero se siente así. Tanto como rumbear en griego, yo creo que hay que esperar una boda, una fiesta de independencia o algo como para poder rumbear en griego, pero rumbear en griego en realidad es que pongan un baile, una música que se baile, entonces se baila en grupo, o sea, es algo sano, pues, ¿me entiendes? Entonces, partimos platos a la hora de partir platos, eso yo podría decir que es lo que se llamaría rumbear en griego, que lo disfrutamos totalmente, o sea, nosotros no podemos esperar una boda porque vamos con todas las ganas de acabar los trapos, pues, digámoslo así, o una fiesta, antiguamente se hacían todos los años una fiesta de independencia, nos reuníamos para estudiar durante meses, la profesora Tula nos enseñaba a los bailes típicos, entonces eso era preparación. La fecha era tal día, entonces ya 6 meses antes ya estábamos yendo los viernes, los sábados, los domingos a practicar los bailes, porque eran bailes complejos. Entonces, siempre se buscaba ese ambiente y como te digo, ahora tú me hablas de otras fiestas o algo, sí, hay veces que nos ponemos de acuerdo salir juntos, o sea, vámonos, nos vemos en tal casa y nos vamos para allá. Y bueno, ¿me entiendes? O del club nos vamos para allá. Pero como tal, en rumbear en griego hay que esperar o una boda o incluso uno en una casa, de repente estás en la casa hablando cualquier cosa y pones una música, entonces alguien se para y baila, ¿sabes? O sea, se disfruta bastante, pues. No, ahora increíble porque me sentía como con la responsabilidad de hacerlo bien, ¿me entiendes? Me sentía con la responsabilidad de cumplir, de hacer que la gente vea que todavía hay jóvenes que quieren mantener porque ya nosotros seríamos tercera generación, ¿me entiendes? Entonces, ver que se demuestra que todavía los jóvenes vamos a seguir y vamos
a seguir inculcando, así sea a nuestros hijos, o sea, a nuestras generaciones siguientes, lo que nuestros abuelos con mucho esfuerzo vivieron y nos transmitieron, ¿me entiendes? Entonces, anécdotas así como tal de los bailes y de las clases, mira, ahora que cuántas anécdotas no te puedo decir yo que vivimos en ese club. Ahí pasé mi infancia, era todos los viernes y sábados yo estaba allá. Y crecimos, o sea, crecimos juntos y imagínate de 4 o 5 años hasta los 15, 16 años yendo todos los fines de semana, o sea, prácticamente vives en carne propia la madurez de cada uno, o sea, ¿me entiendes? Pero no, siempre era un ambiente chévere, o sea, siempre había risa, siempre había buena vibra, o a veces cuando era la hora de clases agarramos y nos íbamos a jugar fútbol, entonces venía tú vengan acá a practicar, entonces estábamos bailando, entonces después nos íbamos a jugar fútbol otra vez, jugar, o sea, siempre era como que los niños, o sea, más así, anécdotas, eran puras travesuras, pues, pero eran travesuras sanas, pues, ¿me entiendes? Mira, te voy a explicar algo muy sencillo. Todos somos seres humanos, ¿no? Que cada uno es diferente al otro, sea hasta incluso la misma nacionalidad o no, es verdad, porque cada cuerpo es una mente es diferente al otro. Pero si, vamos a ver, si mi abuelo, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mi abuelo vivió ciertas cosas y ciertas culturas que tiene él, que capaz no es la misma a la de otras personas que vivieron en otros territorios del mundo, ¿me entiendes? Que no quiere decir ni que ni una sea mejor ni una sea peor, simplemente son diferentes. O sea, cada una tiene algo bueno que aportar. Incluso mi abuelo era una persona multicultural. O sea, le gustaba aprender de otras culturas también, compartir. Porque no es tanto como que, no, tienes que juntarte o estar solo con griegos. No, nunca, más bien nunca. O sea, pero si los habían, era algo que había en común, ¿me entiendes? Era como que algo para compartir en común, o sea, costumbres que eran comunes, pero como las puedes tener con una persona que no sea de esa misma cultura y esa persona también te transmita otras de su cultura, todo va bien, ¿me entiendes? Yo creo que más allá de la nacionalidad o más allá de eso, lo importante es las buenas costumbres y el sentimiento cultural que tenga la persona. Eso te hace verdaderamente una buena persona, ¿me entiendes? Porque es como te digo, o sea, puedes encontrar a una persona de tu misma cultura y de casi igual que tú, pero capaz no es tan buena persona, ¿me entiendes? O como otras culturas también, o sea, eso no... Yo creo que el punto bonito de, bueno, o sea, si tienes alguna una relación con un amigo o lo que sea, a que sea, que sea de la misma cultura, bueno, lo chévere es que compartes cosas iguales, ¿me entiendes? Comunes. Pero mi papá más bien, o sea, como siempre me he criado en ese círculo de griegos y no griegos también, nunca, lo importante es que sea una buena persona, lo importante es que tenga unos buenos valores y lo importante es que si es una cultura diferente a la tuya, haya respeto. Eso yo creo que es lo que mi papá me inculcó, ¿me entiendes? Sea de venezolano, sea árabe, sea... Bueno, por ejemplo, mi papá está casado con una libanesa. Mi mamá es libanesa, no es griega. ¿Me entiendes? Y yo se lo digo a cualquier persona y me dice, ¿qué? ¿Qué es esa mezcla? ¿Cómo es posible? Digo, no, claro que es posible porque tiene muchas similitudes, ¿me entiendes? Entonces, y así no las tenga, lo importante es que cada persona tenga un nivel de valor alto, un nivel de costumbres buenas altas, un nivel de bondad alto y lo demás es compartible, ¿me entiendes? O sea, yo te comparto lo mío, tú compárteme lo tuyo, lo tenemos igual, bueno, ¿sabes? Y es chévere. O sea, no, yo creo que eso es muy, muy bonito. No he viajado todavía a Grecia. Mi familia que está allá, porque tengo familia allá. Y bueno, el paraíso de lo que es Grecia, las islas y bueno, y todo lo bonito que ofrece, ¿me entiendes? Todo eso yo creo que... Y bueno, tanto que vivo esa cultura y tanto que la ejerzo y tanto que... para verla en carne viva, ¿me entiendes? Por mi parte, obviamente yo sería feliz que se haya como lo hicieron nuestros abuelos, que haya un espacio para compartir en familia, pero
pues como te digo, el futuro tiene que ser voluntario, porque de nada sirve que yo diga, yo quiero tener un espacio y quiero compartir la cultura, pero tiene que ser, si la comunidad está junta, el futuro va a estar junto, ¿me entiendes? Si la comunidad no está junta ahorita, no va a haber futuro para la comunidad, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, el club antes de la pandemia no es lo que era antes, evidentemente ha mermado mucho las visitas al club, como te digo, antes de ir todos los fines de semana, ahorita no se va mucho, se va a las misas, pero ya como tal, la vida en el club griego tiene que, o en cualquier ambiente así, tiene que ser voluntaria de cada uno de ellos, porque si los primeros interesados en eso son los mismos griegos, entonces, si no lo hay, entonces porque los griegos no lo, ¿cómo te digo? No buscan solucionar o no buscan adaptar los espacios para que estén todos. Yo creo que eso ya es una parte muy voluntaria. Si es por mí, no, hombre, dale para adelante con todo eso, ¿no? Total apoyo. Pero de mí no depende tanta familia. Claro, y es una figura que yo creo que hay que valorar mucho. Y porque es una figura que mantiene viva la esencia de la comunidad, ¿me entiendes? Y es una figura que tiene un papel muy, muy fuerte, porque imagínate, es el representante, es el sacerdote de la comunidad, es el padre de la comunidad griega, ¿me entiendes? Entonces, merece un debido respeto, merece una debida asistencia, merece un debido valor. Entonces, yo creo que no existe comunidad griega sin la iglesia, sin el padre, ¿me entiendes? Porque se puede tener la iglesia, pero sin el padre no tiene vida, ¿me entiendes? Entonces, aquí por ejemplo tenemos al padre Evangelo, que bueno, desde que llegó yo puedo decir que ese padre a mí me ha cambiado la vida, porque yo nunca, por ejemplo, me iba a imaginar un padre que se iba a poner a nosotros, con nosotros niños, a jugar fútbol, básquet, armaba gincana, jugar voleibol. Entonces, tú me estás preguntando que si es verdaderamente importante esa figura de padre, y yo te estoy respondiendo que imagínate todo lo que hizo, por ejemplo, ese padre, que es el con el que más compartí, más viví, por los niños. Eso no le daba vida al club, y hasta a veces el mismo padre cuadraba las partidas de fútbol. Y a veces días que nosotros íbamos porque había un partido de fútbol o había alguna actividad, campamentos, tantas y mil y un actividades. O sea, ¿me entiendes? Hasta el mismo padre se ha puesto a dar clases de griego, que es un motivo más para asistir a la comunidad. ¿Me entiendes? Y eso no debería de recaer todo en esa figura, ¿me entiendes? Pero sin duda alguna, ahora yo creo que un padre es lo más valioso que tiene una comunidad, con el que se fue a Rumanía. Mira, él se fue de Grecia, como te digo, para buscar una mejor situación y tratar de llevarse a su hermano menor y a su familia. Te dije que él murió regresando a Grecia en el tren, pero claro, él se fue unos cuantos años, ¿me entiendes? Y ya cuando mi abuelo regresa a Venezuela, él no tenía noticias suficientes de su hermano que se fue a Rumanía. Perdón, cuando mi abuelo regresa, no, cuando mi abuelo se decide venir a Venezuela, ya él no tenía suficientes noticias de su hermano como para ver qué hacer, ¿me entiendes? Para esperar a ver qué hacer. Mi abuelo después con el tiempo obviamente se entera que muere, se enteró cómo murió, obviamente triste porque mi abuelo no estuvo con él ni nada por el estilo. Pero te voy a resumir una cuestión muy interesante. Imagínate eso, hace cuántos años fue, ¿no? A mi papá en el Facebook, en el 2007, 2008, le llega un mensaje de una persona con el mismo apellido de nosotros, pero escrito de diferente manera. Aquí se escribe Vivos y ese era Vibu, con U al final. Pero normalmente eso suele pasar, o sea, los apellidos se suelen escribir de diferente manera, pero suelen ser el mismo, ¿me entiendes? Eso incluso pasa aquí. Le escriben que están buscando familia de una persona que se fue de Grecia, o sea, le echan el relato del hermano de mi abuelo. Entonces mi papá agarra y dice, ya va, ¿cómo se llamaba? Se llamaba así, así, así. Mi papá agarra y se comunica con mi abuelo, llama a mi abuelo. Y le dice, viejo, me está escribiendo una persona así.
que es hija de no sé quién, que ese es hijo de él, y se llamaba así, se fue a Grecia, ta, 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 ta. Mi abuelo dice, ese es mi hermano. Él no sabía que su hermano había tenido incluso familia en Rumanía. Imagínate eso. O sea, mi abuelo hasta hace nada, claro, porque en ese momento no había comunicación, y cuando el hermano iba para Grecia a buscar comunicar, me imagino que a llevarse a mi abuelo, lo que sea, él murió. O sea, el hermano de mi abuelo nunca llegó a Grecia. Mi abuelo se descarriló el tren y se mató. ¿Me entiendes? Pero ya había dejado, tenía su esposa, tenía su familia, claro, él se fue varios años. Y mi papá, de una, cuando mi abuelo dice, ese es mi hermano, claro, murió, pero no sabía que dejó familia. Mi papá agarra y le dice a mi abuela y a mi abuelo, váyanse para Grecia, váyanse para Rumanía. Ah, porque la familia está en Rumanía, todavía. La familia son contemporáneos con mi papá y todo. Ya el señor dejó familia y esa familia hizo familia. Y bueno, mi papá mandó a mi abuelo y a mi abuela para Rumanía y lo fueron o sea, mi abuelo fue a conocer físicamente a su sobrino. A su sobrino, imagínate que su hermano se murió hace tantos años y mi abuelo nunca pudo verlo, o sea, en esos últimos días ni nada por el estilo, y que lo único que supo, no, si tu hermano un tal fulano se mató en un accidente de tren, sí es mi hermano, ya, lo reconoció y listo, pero nunca, ¿sabes? Imagínate para mi abuelo qué nostalgia, qué tanta nostalgia es ver a los hijos de él y a los hijos de él teniendo hijos. Entonces, mi abuelo y mi abuela, ahora quedaron, fue locos con esa visita, pues, y bueno, yo creo que es una vida bastante ruda, que bueno, al fin y al cabo, como te digo, tuvo sus frutos y aquí estamos, pues, para contarlo.